tenemos que orar, tenemos que velar, tenemos que leer más de la Biblia. Si no tienes una copia de la Biblia, te recomiendo que busques una Biblia, preferiblemente Reina Valera, versión 1960. Empieza a escudriñar la Biblia, ama la palabra del Señor, léela todos los días, come palabra del Señor, te va a hacer bendición tremenda, vas a enriquecer tu alma y comienza a orar también, porque vienen días difíciles. Jesús dijo estas palabras en Mateo 24, versículo 8. Cuando habló de todas las señales que marcarían su retorno, su advenimiento, Él dijo, y todo esto es principio de dolores. Nos llevarán a tribulación, nos llevarán a tribunales. Estaremos viviendo momentos tremendos. Obviamente sabemos que parte de lo que se escribe es referente a la gran tribulación, pero la iglesia de Jesucristo todavía no se ha levantado, y lo que estamos viendo es una persecución antes de la gran persecución, y es una persecución terrible. Quiero aclarar esto. Estamos viviendo un momento de diabólica persecución que ya comenzó. La gran persecución o la gran tribulación, grande, esta será durante los 7 años que Jeremías 37 dice, el tiempo de la angustia de Jacob. Pero nosotros en este momento debemos orar. Nuestros hermanos que están en China, que están en Pakistán, en la India, en Corea del Norte, y aún en lugares como nuestro hemisferio occidental, en Europa, donde son perseguidos por su fe. Hay líderes políticos que son perseguidos por simplemente su posición delante del mundo y con la palabra de Dios. Hay gentes que trabajan en la industria del cine, de la televisión, de la música, que son perseguidos. Mi recomendación es, y como dice la palabra, personas que están en estas industrias, la industria del cine, de la televisión, del gobierno, muchos de estos literalmente no se han dado cuenta que estas industrias 100% son manejadas y manipuladas por el mismo diablo. Satanás controla todo esto, controla la cinematografía, la televisión, las producciones, controla las Naciones Unidas. La política a nivel global es controlada por literalmente Satanás. La iglesia tiene que literalmente entender esto y conocer esto. Y el problema de la iglesia hoy en día es que lamentablemente carece de conocimiento espiritual. Mire cómo dice el profeta Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy en día hay millones que están literalmente en una confusión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que ya se desató, que ya inició, que ya comenzó la diabólica persecución contra cristianos y contra judíos. ¿Han visto ustedes después del 7 de octubre del 2023, cuando atacaron a Israel? ¿Han visto ustedes en las calles de Nueva York, frente a las universidades americanas, en París, en Los Ángeles, en todos lados del mundo, miles que se levantan contra Israel, condenando a Israel? ¿Han visto eso? Próximamente y muy pronto verán lo mismo contra los cristianos. Tómalo como profecía si quieres, pero escucha lo que te voy a decir. Contra cristianos en el futuro cercano. Lo mismo que estamos viendo, las protestas y los desfiles que se levantan contra los judíos, estos antisemitas, los mismos van a venir contra cristianos, los anticristianos. Estamos en el mismo barco, judíos y cristianos. Y todo esto es el tiempo final. Esto es un aceleramiento. Esto nos está diciendo en un grito apocalíptico que Cristo ya viene pronto por su iglesia. Agárrate bien del Señor. No temas, no desmayes. Los que confiamos en Dios estamos seguros como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pero lo que estamos viendo en este momento es serio, es grave. ¿Por qué? Porque lo más grande en 2000 años es que ya comenzó la persecución diabólica contra los que amamos a Jesucristo. Pero no se detenga, no se esconda.
sea fuerte, sea valiente. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Pablo decía unas palabras extraordinarias. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Habemos unos cuantos, este humilde servidor, que viaja a todo el mundo, y donde quiera que me paro, sea en Perú, Guatemala, en Chile, en donde quiera que me paro, en Israel, en Francia, en Italia, en México, en Guatemala, donde quiera que me paro, siempre voy a seguir declarando que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. No me avergüenzo de mi Señor y de mi Salvador. Y venga lo que venga, pase lo que pase, estamos dispuestos a pagar el precio, porque no nos vamos a esconder. La iglesia es triunfante, vencedora, bendecida, y se para en la brecha. Pero vamos a orar por nuestros hermanos que están sufriendo en este momento, simplemente por leer la Biblia. Me acuerdo en el año 2007, creo, que fuimos a China. Mi esposa, mis hijos y yo viajamos a Beijing, la capital. Y cuando llegamos ahí, antes de entrar, tuvimos que llenar un papeleo donde yo no podía llevar una Biblia, donde yo no podía proselitar, o sea, hablar de Cristo, y tampoco yo no tenía permiso de orar con nadie. Sin embargo, Dios nos conectó con cristianos de la iglesia subterránea y pudimos orar con ellos, leer la Biblia. Me acuerdo una ocasión estábamos en el hotel, un piso muy alto, el hotel en el centro de Beijing, y de repente estábamos con unas hermanas cristianas compartiendo las vivencias, la vida cristiana, estaban leyendo la Biblia, mi esposa y yo, etcétera, y tocaron la puerta. Y me acuerdo que esas hermanas de alguna forma escondieron la Biblia, no por miedo, o sea, no por vergüenza, no por cobardía, sino por cuidado, simplemente porque sabían que si la encontraban con una Biblia le iba a ir muy mal. Y nosotros vivimos esa experiencia. Pudimos comunicarnos en un mercado grande, en un piso, con otro grupo de cristianos, y nos dimos cuenta que a pesar de los 1.5 billones de chinos en este gran país, hay más de 100 millones que aman a Jesucristo y están dispuestos a pagar el precio. Mi amigo, vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos finales, y es en esta hora que tenemos que decidirnos a quién estamos dispuestos a servir y por quién estamos dispuestos a morir. Y yo estoy dispuesto a todo, porque yo no me avergüenzo del evangelio de mi Señor Jesucristo. En muchos lugares tengo personas que me escriben, les queman las casas, las iglesias padecen, sufren. No nos olvidemos de nuestros hermanos en la fe, en todos los países del mundo que están padeciendo en esta hora. Lo más grande en 2000 años ya comenzó, la diabólica persecución cristiana. Pero ánimo, ánimo, que muy pronto estaremos siendo levantados en esa nube blanca y estaremos siendo recompensados para pasar los 7 años en las bodas del Cordero con Jesucristo en el cielo. Será una experiencia increíble. Mi amigo, estamos en los últimos días, tiempos proféticos, las señales están frente a nosotros y Cristo viene pronto.